Capítulo 1. Espíritu y espíritu completo. La humanidad necesita salvación porque su espíritu está muerto. Nuestra vida cristiana constituye el proceso del crecimiento del espíritu luego de que éste ha revivido. ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo recuperar el espíritu? El proceso de crecimiento del espíritu. Cultivo de la buena tierra. Los rastros de la carnalidad. Evidencias del hecho de estar en el espíritu completo. Bendiciones otorgadas a los hombres de espíritu y espíritu completo. El espíritu del hombre murió por causa del pecado de Adán, y desde ese entonces su alma se convirtió en su mayordomo. Este constantemente acepta las falsedades y va en pos de sus deseos. Eventualmente, no logra recibir salvación. Debido a que está controlado por el alma que está bajo la influencia de Satanás, comete pecados y va al infierno. Esta es la razón por la que todos los humanos necesitan ser salvos. Dios está buscando hijos verdaderos que sean salvos por medio del cultivo de la humanidad, es decir, Él está buscando personas de espíritu y espíritu completo. Tal como lo dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Los verdaderos hijos de Dios son los que se han unido con Jesucristo en espíritu. Al aceptar a Jesucristo, llegamos a vivir en la verdad gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Si vivimos en la verdad a plenitud, significa que hemos llegado a ser hombres del Espíritu que tienen el corazón del Señor, y es aquí cuando somos un solo espíritu con Él. Sin embargo, aunque hemos llegado a ser un espíritu, el Espíritu de Dios y el del hombre son completamente distintos el uno del otro. Dios es espíritu en sí sin un cuerpo físico, mientras que el espíritu del hombre está contenido en un cuerpo físico. Dios tiene la forma del espíritu que pertenece al cielo, mientras que el hombre tiene la forma del espíritu en un cuerpo físico que es creado con el polvo de la tierra. Ciertamente hay una gran diferencia entre Dios el Creador y los seres humanos que son criaturas. ¿Qué es el espíritu? Muchas personas piensan que el término espíritu es intercambiable con la palabra alma. El diccionario dice que el espíritu es un principio animador o vital concedido para dar vida a un organismo físico, o un ser o esencia sobrenatural. Sin embargo, ante los ojos de Dios el espíritu es algo que jamás muere, no se corrompe ni cambia, sino que es eterno. Es la vida y la verdad en sí. Si en este mundo tuviéramos que encontrar algo con el carácter del espíritu, ciertamente sería el oro, ya que su brillo jamás cambia, ni siquiera con el paso de los años, y tampoco se corrompe ni desfigura. Por esta razón, Dios compara nuestra fe con el oro puro y también construye las moradas en el cielo con oro y otras piedras preciosas. Adán, el primer hombre, recibió una parte de la naturaleza original de Dios cuando él sopló el aliento de vida en su nariz, y fue creado como un espíritu imperfecto. Esto se debe a que existía la posibilidad de que él volviera a su condición de ser carnal con las características del polvo. Él no era espíritu solamente, sino un espíritu viviente, que es un ser viviente. ¿Por qué razón creó Dios a Adán como un espíritu viviente? Es porque deseaba que Adán sobrepasara la dimensión del espíritu viviente al experimentar la carne por medio del cultivo de la humanidad, y que surgiera como un hombre de espíritu completo. Esto no se aplica a Adán únicamente, sino que es también para todos sus descendientes. Por esta razón Dios preparó al Salvador Jesús y al Consolador, el Espíritu Santo antes de los tiempos. ¿Cómo recuperar el espíritu? Adán vivió en el huerto del Edén como espíritu viviente durante un periodo de tiempo inconmensurable, pero poco a poco su comunicación con Dios se cortó por causa de su pecado. En ese tiempo Satanás comenzó a plantar el conocimiento de la falsedad en él a través de su alma. En este proceso el conocimiento del espíritu que Dios le había otorgado comenzó a desaparecer, y fue reemplazado por los contenidos de la carne que consisten del conocimiento de la falsedad provisto por Satanás. Con el transcurso del tiempo, los contenidos de la carne llenaron mucho al hombre, la falsedad rodeó y ahogó la semilla de la vida en el hombre. Fue como si la falsedad hubiese confinado y restringido a la semilla de la vida de modo que quedó completamente inactiva. En el estado en el que la semilla de la vida se vuelve totalmente inactiva, decimos que el espíritu está muerto, y al decir esto, significa que la luz de Dios que puede activar la semilla de la vida, ha desaparecido. Entonces, ¿qué se debe hacer para revivir el espíritu muerto?
Primero, debemos nacer del agua y del Espíritu. Mientras escuchamos la palabra de Dios que es la verdad y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos da el don del Espíritu Santo en el corazón. En Juan 3:5, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En base a esto vemos que podemos ser salvos únicamente después de nacer del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien entra en nuestro corazón y causa que nuestra semilla de vida se vuelva activa otra vez. A esto llamamos la resucitación del Espíritu muerto en nosotros. Él nos ayuda a abstenernos de la carne, es decir, de la falsedad, a destruir las obras de falsedad del alma y nos proporciona el conocimiento de la verdad. Si no recibimos el Espíritu Santo, nuestro espíritu muerto no podrá revivir ni podremos entender el significado espiritual de la palabra de Dios. La palabra que no podemos entender no podrá ser plantada en nuestro corazón, y así no podremos obtener fe espiritual. Podremos tener comprensión espiritual y la fe para creer con el corazón solo con la ayuda del Espíritu Santo. Junto con esto podemos recibir la fortaleza para practicar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella cuando oramos. Sin su ayuda a través de la oración, no tendremos fortaleza para practicar la palabra. Segundo, continuamente debemos dar origen al Espíritu mediante el Espíritu. Una vez que nuestro espíritu muerto revive al recibir el Espíritu Santo, debemos seguir llenando nuestro espíritu con el conocimiento de la verdad. A esto conocemos como dar origen al Espíritu a través del Espíritu. Mientras oramos mucho con la ayuda del Espíritu Santo para luchar contra el pecado al punto de derramar sangre, el enemigo y la falsedad en el corazón huirán. Además, en la medida en que aceptemos el conocimiento de la verdad provisto por el Espíritu Santo, como es el amor, la bondad, la veracidad, mansedumbre y humildad, cada vez tendremos más verdad y bondad en el corazón. En otras palabras, aceptar la verdad por medio del Espíritu Santo es reversar los pasos tomados en el proceso por el cual la humanidad se ha tornado más corrupta desde la caída de Adán. No obstante, hay personas que han recibido el Espíritu Santo pero no cambian sus corazones, no siguen los deseos del Espíritu Santo sino que continúan viviendo en pecado, tras los deseos de la carne. Al principio intentan ahuyentar el pecado, pero en cierto momento se vuelven tibios en la fe y dejan de luchar contra el pecado. El momento que dejan de batallar en contra de los pecados se vuelven amigos del mundo y cometen pecados. Su corazón que se estaba purificando y emblanqueciendo se vuelve a manchar con el pecado, y aunque hayan recibido el Espíritu Santo, si sus corazones están continuamente inmersos en la falsedad, la semilla de la vida en su ser no podrá fortalecerse. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos advierte diciendo, no apaguéis al Espíritu. Quizás alcancemos un estado en el que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Mientras no cambiemos nuestro ser después de recibir al Espíritu Santo, estaremos muertos. Apocalipsis 3:1. Por tanto, aunque hayamos recibido el Espíritu Santo, este gradualmente se apagará si seguimos viviendo en el pecado y la maldad. Por consiguiente, constantemente debemos tratar de cambiar nuestro corazón hasta que se convierta en uno de la verdad por completo. En 1 de Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así es, Dios nos ha hecho una promesa, pero hay una condición con ella. La condición que se nos pone es la de estar unidos al Señor y a Dios por medio de la práctica de la palabra de Dios que hemos escuchado a fin de recibir la vida eterna. No podremos recibir salvación ni siquiera si decimos creer en el Señor, a menos que vivamos en Dios y en el Señor. El proceso de crecimiento del Espíritu. En Juan 3:6 se enseña, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como está escrito, no podremos dar origen al Espíritu mientras nos mantengamos en la carne. Por consiguiente, una vez que hemos recibido el Espíritu Santo y nuestro espíritu muerto ha vuelto a vivir, el espíritu debe mantenerse creciendo. ¿Qué sucedería si un bebé no crece adecuadamente o deja de crecer por completo? El niño no podría vivir una vida normal. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Los hijos de Dios que han obtenido vida deben seguir aumentando su fe y hacer que su espíritu crezca. La Biblia nos dice que la medida de fe de cada individuo es diferente,
Romanos 12:3. Primera de Juan 2, 12 a 14 explica acerca de los niveles de la fe espiritual y los clasifica en la fe de los hijos, niños, jóvenes y padres. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En la medida en que cambiamos nuestro ser para tener un corazón verdadero, Dios nos da fe de lo alto, la fe con la que podemos creer de corazón, lo que es dar origen al Espíritu a través del Espíritu. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, permite que demos origen al Espíritu y nos ayuda a incrementar la fe. El Espíritu Santo entra a nuestro corazón y nos enseña acerca del pecado, la justicia y el juicio, Juan 16, 7 a 8, y también nos ayuda a creer en Jesucristo. Además, nos ayuda a comprender el significado espiritual contenido en la palabra de Dios y a aceptarlo con nuestro corazón. En este proceso podemos recobrar la semejanza de Dios y llegar a ser sus hijos verdaderos, que son personas del Espíritu y Espíritu completo. Para que nuestro espíritu pueda crecer, primeramente, debemos derribar nuestros pensamientos carnales, los mismos que se forman cuando la falsedad en nuestro corazón sale a través del desenvolvimiento del alma de la falsedad. Por ejemplo, si usted tiene maldad en su corazón, y si escucha que alguien ha difundido rumores acerca de usted, primero tendrá desenvolvimiento del alma de la falsedad, tendrá pensamientos carnales respecto a que la persona es grosera, por lo que se ofenderá y surgirán en usted otros sentimientos negativos. En ese momento el que controla el alma es Satanás, quien pone los sentimientos malignos. A través de este desenvolvimiento del alma se agita la falsedad en el corazón. Estas son las cosas de la carne, tales como el mal carácter, odio, malos sentimientos y orgullo. En lugar de tratar de comprender a los demás, usted deseará confrontar a esa persona inmediatamente. Estas cosas de la carne mencionadas antes también corresponden a los pensamientos carnales. Si nuestra arrogancia, autoconceptos o teorías propias surgen a través del desenvolvimiento del alma, estas serán también cosas de la carne. Supongamos que una persona tiene un tipo de criterio de pensamiento con el que cree que está bien no comprometerse con la fe. Entonces seguirá pensando que sus ideas son correctas y romperá su paz con los demás, incluso en situaciones en las que debería considerar el nivel de fe y las circunstancias de los demás. Asimismo, supongamos que una persona tiene una actitud respecto a cierto asunto y cree que será difícil lograr algo considerando la realidad de la situación. Esto también se considera un pensamiento carnal. Incluso después de recibir el Espíritu Santo, al aceptar al Señor Jesús, seguimos teniendo pensamientos carnales en la medida en que tenemos carnalidad de la que no nos hemos abstenido. Tenemos pensamientos espirituales cuando recordamos el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios, pero tenemos pensamientos carnales cuando recordamos el conocimiento de la falsedad. El Espíritu Santo no puede movilizar el conocimiento de la verdad en la misma medida en la que tenemos estos pensamientos carnales. Es por esto que en Romanos 8, 5 a 8, Dios dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este pasaje implica que podemos alcanzar el nivel del Espíritu únicamente cuando quebrantamos nuestros pensamientos carnales. Los que pertenecen en la carne no pueden evitar los pensamientos carnales, y en consecuencia, tienen pensamientos, palabras y comportamientos que están en contra de Dios. Uno de los ejemplos más aparentes del acto de levantarse contra Dios por causa de los pensamientos carnales es el caso del rey Saúl en 1 Samuel 15. Dios le ordenó que atacara a Amalec, y le dijo que destruyera todo lo que había ahí como parte del castigo que tenían que recibir por haberse levantado contra Dios de manera grave en un pasado. No obstante, después que Saúl ganó la batalla, se llevó lo mejor del ganado diciendo que deseaba ofrecerlo a Dios, y también capturó al rey de Amalec en lugar de destruirlo, ya que quería presumir de su trabajo.
Él desobedeció porque tenía pensamientos carnales que procedían de su codicia y arrogancia. Ya que sus ojos estaban cegados por la codicia y el envanecimiento, continuó usando sus pensamientos carnales y eventualmente enfrentó una muerte miserable. La causa fundamental de los pensamientos carnales es el hecho de tener falsedad en el corazón. Si guardamos únicamente el conocimiento de la verdad en el corazón, jamás tendremos pensamientos carnales. Los que no tienen pensamientos carnales naturalmente tienen solo pensamientos espirituales, y obedecen la voz y guía del Espíritu Santo de modo que son amados por Él y experimentan sus obras. Así que, es lógico que desechemos la falsedad con diligencia y que nos llenemos del conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Llenarnos con el conocimiento de la verdad no significa que lo conocemos con nuestra mente, sino que debemos llenar y cultivar el corazón con la palabra de Dios. Al mismo tiempo debemos reemplazar nuestros propios pensamientos con los pensamientos espirituales. Cuando interactuamos con los demás o vemos ciertos eventos, no debemos juzgar ni condenar con nuestro propio punto de vista, sino que debemos tratar de ver las cosas en la verdad, examinando constantemente si estamos tratando a los demás con bondad, amor y veracidad en cada momento, de modo que podamos cambiar, y de este modo podremos crecer espiritualmente. Cultivo de la buena tierra. Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que la fuente de vida que nos da la vida eterna proviene del corazón. Podemos cosechar el fruto solo después de haber sembrado las semillas en el campo para que puedan germinar, brotar y producir el fruto. De la misma manera, podemos producir frutos espirituales únicamente después de que la semilla de la palabra de Dios caiga en la tierra de nuestro corazón. La palabra de Dios, la cual es la fuente de vida, tiene dos tipos de funciones cuando se la siembra en el corazón: ara los pecados y falsedades, y ayuda a producir frutos. La Biblia contiene muchos grandes mandamientos, pero estos se clasifican dentro de 4 categorías: hacer, no hacer, guardar y desechar. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nos abstengamos de la codicia y de toda forma de maldad. Asimismo, ejemplos de lo que no hay que hacer serían: no aborrecer, o no juzgar. Al obedecer estos mandamientos, los pecados serán extraídos de nuestro corazón, lo que significa que la palabra de Dios entra en el corazón y lo cultiva para que tenga buena tierra. No obstante, todo sería inútil si nos detenemos justo después de arar la tierra. Debemos sembrar las semillas de la verdad y bondad en la tierra arada para que podamos producir los 9 frutos del Espíritu Santo y las bendiciones de las bienaventuranzas y el amor espiritual. Producir los frutos es obedecer los mandamientos que nos dicen que guardemos y hagamos ciertas cosas. Mientras guardamos y practicamos los mandamientos de Dios, eventualmente podemos producir los frutos. El proceso de convertirse en una persona espiritual, tal como se menciona en la primera parte de este capítulo respecto al cultivo, es lo mismo que cultivar el terreno de nuestro corazón. Transformamos la tierra no cultivada en buena tierra al ararla, sacar las rocas y eliminar la maleza. De manera similar, debemos abstenernos de todas las obras de la carne y cosas de la carne con obediencia a la palabra de Dios que nos dice que no hagamos y que nos abstengamos de ciertas cosas. Cada persona tiene diferentes tipos de maldad, de modo que, si sacamos las raíces de la maldad que se nos hace más difícil de abstenernos, todas las demás formas de maldad que estén junto a esa también saldrán. Por ejemplo, si una persona que tiene gran medida de celos los saca de su corazón, las demás formas de maldad que han estado unidas a los celos, tales como el odio, el chisme y la falsedad, también saldrán. Una vez que saquemos la mayor raíz de ira, otras formas de maldad tales como la irritación y frustración, también saldrán. Si oramos e intentamos abstenernos de la ira, Dios nos da la gracia y fuerza y el Espíritu Santo nos ayuda a abstenernos de ella. Mientras sigamos aplicando la palabra de verdad en nuestra vida diaria, tendremos plenitud del Espíritu Santo y la fuerza de la carne se debilitará. Supongamos que nos enojamos unas 10 veces cada día, pero mientras se reduce la frecuencia a 9, 7, 5 veces, poco a poco irá desapareciendo. Al hacer esto, si la tierra de nuestro corazón se hace buena al abstenernos de toda naturaleza pecaminosa, este corazón se convertirá en uno de espíritu. Además de esto, debemos plantar la palabra de la verdad que nos dice que hagamos y guardemos ciertas cosas, tales como el amor, el perdón,
el servicio a los demás y el día del Señor. En este caso, no empezaremos a llenarnos con la verdad únicamente después de terminar de despojarnos de toda falsedad. Tanto el hecho de abstenernos de la falsedad como el de reemplazarla con la verdad se tiene que hacer al mismo tiempo. Una vez que tengamos solamente la verdad en nuestro corazón por medio de este proceso, podemos ser considerados como personas que han llegado a ser del Espíritu. Una de las cosas que debemos ahuyentar para convertirnos en personas del Espíritu es la maldad que está en nuestra naturaleza original. Si comparamos esto con la tierra, esta maldad de la naturaleza original es como las características de la tierra. Estas cosas se transmiten de padres a hijos a través de la energía de vida llamada también chi. Asimismo, si durante nuestro crecimiento establecemos contacto con las cosas malas y las aceptamos, nuestra naturaleza se torna aún más mala. La maldad de nuestra naturaleza original no se revela en circunstancias ordinarias y es difícil notarla. Por tanto, aunque hayamos alejado todo pecado y maldad visibles en lo superficial, alejar la maldad que está en lo profundo de nuestra naturaleza no es algo muy fácil de lograr. Para poder hacerlo debemos orar con pasión y esforzarnos mucho para descubrir la maldad y abstenernos de ella. En algunos casos nos detenemos en nuestro crecimiento espiritual luego de llegar hasta cierto punto, lo que se debe a la maldad en nuestra naturaleza. Para eliminar la maleza es necesario sacarla de raíz, y no tan solo las hojas y tallos. De la misma manera, podemos tener un corazón del Espíritu solo después de darnos cuenta y abstenernos de la maldad en nuestra naturaleza. Una vez que nos convertimos en personas del Espíritu de esta manera, nuestra conciencia será la verdad misma y nuestro corazón se llenará únicamente con la verdad, lo que significa que nuestro corazón se convertirá en el Espíritu mismo. Los rastros de carnalidad. Los hombres de espíritu no tienen maldad alguna en el corazón, y ya que están llenos del Espíritu, están siempre felices. No obstante, esto no lo es todo, ellos todavía tienen rastros de carnalidad. Los rastros de carnalidad se relacionan con la personalidad o naturaleza original de cada individuo. Por ejemplo, algunos son veraces, rectos y honestos, pero carecen de generosidad y compasión. Otros quizás están llenos de amor y disfrutan compartir con los demás, pero quizás sean muy emocionales o sus palabras y comportamiento muy violento. Ya que estas características permanecen como rastros de carnalidad en su personalidad, estas afectan todavía, incluso después de sumergirse en el Espíritu. Esto es muy similar a la ropa que tiene viejas manchas. El color original del material no se puede restaurar por completo ni siquiera después de lavar rigurosamente la prenda. Estos rastros de carnalidad no se pueden considerar como malos, pero debemos abstenernos de ellos y llenarnos con los 9 frutos del Espíritu por completo, lo que nos permitirá sumergirnos en el Espíritu completo. Podemos decir que un corazón que no tiene falsedad en absoluto, al igual que una tierra bien arada, es espíritu. Cuando se siembra semillas en la tierra del corazón bien cultivada, y éstas dan frutos hermosos del Espíritu, entonces podemos considerar que este es un corazón de espíritu completo. Cuando el rey David se sumergió en el Espíritu, Dios permitió que pasara por una prueba. Cierto día David ordenó a Joab que llevara a cabo un censo. Esto significa que contarían el número de personas que podían ir a la guerra. Joab sabía que no era correcto ante los ojos de Dios e intentó disuadir a David de hacerlo, pero David no escuchó. En consecuencia, la ira de Dios descendió y muchas personas murieron a causa de una peste. David conocía bien la voluntad de Dios, ¿cómo pudo causar que algo así sucediera? El rey Saúl lo había perseguido por mucho tiempo y había peleado en muchas batallas con los gentiles. Una vez fue perseguido y su vida fue amenazada por su propio hijo. Pero tras el paso de un largo tiempo, su poder político se había fortalecido y el poder de su nación había crecido, y él se volvió negligente mientras su mente se sentía a gusto. Ahora él deseaba vanagloriarse por el gran número de personas de su país. Tal como está escrito en Éxodo 30:12 que dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Dios ordenó una vez a los hijos de Israel que hicieran un censo después del Éxodo, pero fue para organizar a dichas personas. Cada una de ellas debía dar el rescate por sí mismo al Señor,
y era para permitirles recordar que la vida de cada uno existía gracias a la protección de Dios para que así fueran humildes. El acto mismo de hacer incenso no es pecado, se lo puede hacer cuando es necesario, pero Dios deseaba la humildad ante él al reconocer el hecho de que el poder de tener muchas personas provenía de él. Sin embargo, David hizo un censo, aunque Dios no lo había ordenado. En esencia, este fue para revelar su corazón que no confiaba en Dios, sino en los hombres, ya que el hecho de tener un gran número de personas significaba que tenía muchos soldados y que su nación era muy fuerte. Cuando David se dio cuenta de su error, se arrepintió de inmediato, pero ya estaba en el camino a grandes pruebas. La peste recayó sobre toda la tierra de Israel, y 70.000 personas murieron de manera instantánea. Claro está que la muerte de tantas personas no se dio solo a causa de la arrogancia de David. Un rey puede hacer un censo cuando lo desee, y su intención jamás fue la de pecar. Por consiguiente, desde el punto de vista humano, no podemos decir que él pecó, pero desde la perspectiva de Dios, él quizás diga que David no confió totalmente en él y que además fue arrogante. Hay cosas que el hombre no considera como malas desde su punto de vista, pero a los ojos del Dios perfecto, se pueden considerar así. Estos son los rastros de carnalidad, que permanecen después de que uno se santifica. Dios permitió aquella prueba sobre la tierra de Israel a través de David, para hacer de él alguien más perfecto al eliminar esos rastros de carnalidad, pero la razón fundamental de la peste recayó sobre la tierra de Israel porque los hijos del pueblo provocaron la ira de Dios. En 2 de Samuel 24:1 leemos: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Por ende, durante la peste, las personas buenas que podían ser salvas no recibieron el castigo. Los que murieron fueron los que cometieron pecados tales que no eran aceptables ante Dios. Pero en cuanto a David, gimió tanto y se arrepintió por completo al ver que la gente moría por su comportamiento. De este modo, Dios obró 2 veces, pero a través de un solo incidente. Castigó a la gente pecadora y al mismo tiempo refinó a David. Después del castigo, Dios le permitió a David que ofreciera un holocausto por el pecado en la era de Arauna. David hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Tomó el lugar y comenzó a preparar la construcción del templo, por lo que vemos que recuperó la gracia de Dios. Por medio de esta prueba, David se humilló a sí mismo todavía más, y este fue un paso que lo llevó a sumergirse en el espíritu completo. Evidencias del hecho de estar en el espíritu completo. Si alcanzamos el nivel del espíritu completo, habrá evidencias, lo que significa que produciremos abundantes frutos del espíritu. Pero esto no significa que no produciremos frutos hasta que alcancemos el nivel del espíritu completo. Los hombres de espíritu están en el proceso de producción de los frutos del amor espiritual, los frutos de la luz, los 9 frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Ya que están aún en el proceso de producción, no han producido los frutos por completo. Cada hombre del espíritu tiene niveles distintos de producción de frutos espirituales. Por ejemplo, si uno obedece los mandamientos de Dios que dicen lo que se debe guardar y desechar, no se tendrá ningún odio ni sentimientos adversos ante ninguna situación. Pero habrá diferencias en la medida de producción de los frutos entre las diversas personas del espíritu en relación al mandamiento de Dios que nos dice que hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, Dios nos dice que amemos, y existe un nivel en el que simplemente no se aborrece a los demás, mientras que hay otro en el que se puede conmover el corazón de los demás por medio del servicio activo. Además, hay un nivel en el que incluso se puede dar la vida por los demás. Cuando este tipo de obra es inmutable y perfecta, podemos decir que hemos cultivado el espíritu completo. Existen también diferencias entre cada uno en la medida de producción de frutos del Espíritu Santo. En el caso de los hombres de espíritu, uno puede producir cierto fruto al 50% de la medida completa y otros frutos al 70%. Uno puede abundar en amor, pero carecer de dominio propio, o poseer gran fidelidad, pero carecer de mansedumbre. Por otro lado, los hombres de espíritu completo producen cada fruto del Espíritu Santo en la totalidad de la medida completa. El Espíritu Santo conmueve y controla su corazón al 100%, de modo que tienen armonía en todas las cosas sin falta de nada. Tienen una pasión ardiente por el Señor mientras poseen dominio propio perfecto para comportarse de modo apropiado en cada situación.
Son amables y apacibles como un pedazo de algodón, y al mismo tiempo tienen la dignidad y autoridad de un león. Tienen el amor para buscar el beneficio de los demás en todas las cosas, e incluso para sacrificar sus propias vidas por los demás, pero no tienen ninguna parcialidad, sino que obedecen la justicia de Dios. Inclusive cuando Dios les ordena hacer algo imposible para la habilidad del hombre, sencillamente obedecen con un sí o un amén. En lo externo, tanto las obras de obediencia de los hombres de espíritu como los de espíritu completo se ven iguales, pero, de hecho, son diferentes. Los hombres de espíritu obedecen porque aman a Dios, mientras que los de espíritu completo obedecen entendiendo el profundo sentir y la intención de Dios. Los hombres de espíritu completo se han convertido en los hijos verdaderos de Dios que tienen su corazón, y han alcanzado la plena medida de Cristo en cada aspecto, buscan la santificación en todo, tienen paz con todos y son fieles en toda la casa de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:3 leemos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23, encontramos lo siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo significa que Él vendrá a llevarse a sus hijos antes de los 7 años de gran tribulación. Esto implica que debemos alcanzar el nivel del espíritu completo y preservarnos completos para encontrarnos con el Señor antes que se dé la gran tribulación. Una vez que hemos alcanzado el espíritu completo, nuestra alma y cuerpo pertenecerán al espíritu y, al ser irreprochables, podremos recibir al Señor. Bendiciones otorgadas a los hombres de espíritu y espíritu completo. Para los hombres de espíritu, su alma prospera al igual que todas sus cosas y tiene salud. 3 de Juan 1:2. Han alejado incluso la maldad en lo profundo del corazón, de modo que son santos hijos de Dios en un sentido verdadero, así que pueden disfrutar de autoridad espiritual como hijos de la luz. Primero, son saludables y no adquieren ninguna enfermedad. Una vez que nos sumergimos en el espíritu, Dios nos protege de las enfermedades y accidentes y podemos disfrutar de una vida saludable. Aunque lleguemos a tener una edad avanzada, no envejeceremos ni nos debilitaremos, tampoco tendremos arrugas. Además, si nos sumergimos en el espíritu completo, incluso las arrugas se alisarán, vamos a rejuvenecer y recobraremos las fuerzas. Cuando Abraham pasó la prueba de ofrecer a Isaac, se sumergió en el espíritu completo y fue padre incluso después de haber alcanzado la edad de 140 años, lo que significa que él se rejuveneció. Asimismo, Moisés fue el hombre más humilde y manso que cualquier otro sobre la faz de la tierra, así que trabajó vigorosamente por 40 años después de recibir el llamado de Dios a la edad de 80. Incluso a sus 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. Segundo, no tienen maldad en el corazón, por lo que el enemigo diablo y Satanás no puede provocar pruebas y tribulaciones sobre ellos. En 1 de Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El enemigo diablo y Satanás acusa a los hombres de la carne y provoca persecuciones y pruebas sobre ellos. Job estuvo inicialmente en un estado en el que no había desechado toda la maldad de su naturaleza, de modo que Satanás lo acusó ante Dios, quien permitió que tomaran lugar las pruebas. Job descubrió su maldad y se arrepintió mientras atravesaba aquellas pruebas causadas por la acusación de Satanás. Pero después de alejar la maldad en su naturaleza y sumergirse en el espíritu, Satanás no pudo seguir acusándolo, de modo que Dios lo bendijo con una doble porción de todo lo que antes había tenido. Tercero, escuchan claramente la voz y reciben la guía del Espíritu Santo, de modo que son guiados al camino de prosperidad en todas las cosas. Para los hombres de espíritu, su corazón mismo ha sido transformado en la verdad, de modo que realmente viven la palabra de Dios. Cualquier cosa que hacen está de acuerdo con la verdad, reciben clara dirección del Espíritu Santo y la obedecen. Además, si oran para que algo suceda, lo soportan con fe inmutable hasta que su oración sea respondida. Si obedecemos en todo tiempo de esta manera, Dios nos guiará y nos dará sabiduría y entendimiento. Si dejamos todo por completo en las manos de Dios,
Él nos protegerá aunque erróneamente vayamos por un camino que no está de acuerdo con su voluntad, y aunque haya un sepulcro listo para nosotros, Él cambiará todas las cosas y obrará para bien en todo. Cuarto, reciben rápidamente todo lo que piden e incluso pueden recibir una respuesta con solo abrigar algo en su corazón. Primera de Juan 3, 21 a 22 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta bendición recaerá sobre ellos. Incluso aquellos que no tienen ninguna habilidad o conocimiento en particular, pueden recibir no solo bendiciones espirituales, sino también materiales en abundancia si se sumergen en el Espíritu, ya que Dios preparará todo para ellos y los guiará. Cuando sembremos y pidamos con fe, recibiremos las bendiciones apretadas, remecidas y rebosantes. Lucas 6, 38, pero una vez que estemos en el Espíritu, cosecharemos 30 veces más, y después de entrar en el Espíritu completo cosecharemos 60 o 100 veces más. Los hombres de espíritu y espíritu completo pueden recibir cualquier cosa con solo abrigarla en el corazón. Las bendiciones otorgadas a los hombres de espíritu completo no se pueden describir adecuadamente. Ellos se deleitan en Dios y por eso Él se deleita en ellos, y tal como está escrito en Salmos 37, 4 que dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios les da cualquier cosa que necesiten, ya sea dinero, fama, autoridad o salud. Aquellas personas no sienten que tienen falta de algo a nivel personal y tampoco tienen algo por lo cual orar en realidad a ese nivel. Por lo tanto, siempre oran por el reino y la justicia de Dios y por las almas que no lo conocen. Sus oraciones son hermosas y con grato aroma ante Dios ya que son buenas y libres de maldad, y son por las almas. Es por esto que Dios se deleita tanto en ellos. Cuando aquellos que se han sumergido en el Espíritu completo aman las almas y acumulan oraciones fervientes, también pueden manifestar poder sorprendente, como en Hechos 1, 8, que dice: Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Como he explicado, los hombres de espíritu y espíritu completo aman a Dios en grado sumo, y son de agrado para Él, y reciben todas las bendiciones prometidas en la Biblia.